Hace un par de años salían dos componentes que yo utilizo en uno de mis ordenadores que os puedo asegurar que funcionan perfectamente y que funcionan a las mil maravillas y que tal vez sean una opción muy buena a la hora de comprarte un ordenador o montarte un ordenador. ¿Cuáles son estos dos componentes? El Ryzen 7 3700X y la RTX 2070 Super. Esos son los dos componentes que yo tengo en mi ordenador, aparte de una placa base, una fuente de alimentación, una torre, unas memorias RAM y todo lo que quieras saber. Pero esos son los dos componentes que me interesa hablar a mí hoy, porque los precios actualmente de montarte un ordenador están desorbitados. Entonces, o consigues juntarte el dinero de Papá Noel, los Reyes, tu cumpleaños, tu aniversario, el día de San Valentín, todos los días que a ti te dé la gana, o no consigues montarte un ordenador actual, de última generación. Bueno, un Intel tal vez sí, pero un Ryzen está descartado. Lo digo para esa gente que es fan completamente de los Ryzen y se niegan a admitir que los Intel han pasado por encima de ellos. Vamos a ver qué rentable nos sale tener un Ryzen 7 3700X y una RTX 2070 Super. Por cierto, recuerda que si te apetece suscribirte aquí a este canal, vas a ser de los primeros en enterarte de todo esto. De los primeros, pues mira, dentro de muy poquito, de los primeros 4000 que somos en este canal. Sí, esto ha pegado un crecimiento así de la leche y, ostras, muchas gracias a todos por darle ese clic a me suscribo. Vamos a dejar clara una cosa: montarte un ordenador con un Ryzen 7 3700X y una RTX 2070 Super nuevos, no lo veo, es inviable. Primero, porque las RTX 2070 Super ya no las hay nuevas, pero sí que las tienes, por ejemplo, en PC Componentes reacondicionadas. Tiene sus años de garantía, tiene su certificación y tiene todo perfecto. Precio, las tienes sobre unos 300 y algo de euros. Ahora me dirás, coño, ya, para eso me compro una 3060. Sí, por supuesto, tienes toda la razón del mundo, no te lo voy a negar. No te estoy hablando de comprártelas nuevas. Estamos hablando de que te quieres montar un ordenador barato. Nuevo es inviable, más que nada porque el Ryzen 7 3700X nuevo vale más que el Ryzen 7 5800X. Sí, sorprendente, pero sí. Aunque estemos hablando de unos componentes que han salido a la venta hace 4 años, pues esta CPU aún es más cara que una que ha salido hace un año. Nos vamos a que lo compras de segunda mano, porque mucha gente tiene muchos dineritos y se están pasando del Ryzen 7 3700X al 5000 o directamente se van a Intel. Cosa que deberías hacer. Puedes tener tu CPU y tu tarjeta gráfica por, no sé, 400 euros. Sí, 400, 500 euros lo puedes tener. Te vale tu placa base desde los Ryzen 1000 hasta los Ryzen 5000. Por lo tanto, no tienes que cambiar de placa base. No tienes... El teléfono está rebelde. No tienes que cambiar de memorias RAM, ni de fuente de alimentación, ni de torre, ni de ventiladores, ni de discos duros, ni de nada. Bueno, va a haber que silenciar el teléfono un poquito. Pero vámonos al meollo del asunto. ¿Cómo funciona este procesador y esta tarjeta gráfica de hace 4 años en unos juegos actuales, o mínimo de hace un par de meses? Pues vamos a ver si realmente te compensa este ordenador, o igual necesitas comprarte una GTX 1650. No, actualmente ya no te compres esas tarjetas gráficas. Muy bien, pues vámonos a probar los juegos en 1920 x 1080 en calidad extra buena. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues por ejemplo, Elden Ring, un juego bastante potente para el ordenador y que ya veis, perfectamente estable en 60 FPS, todo en calidad máxima, y ahí lo tenéis, funcionando sin problema ninguno. Un procesador de 8 núcleos, 16 hilos. Por si tenéis algún tipo de duda, pues nos vamos a Plague Tale. Se nos mueve a 50-60 FPS. Van dos juegos en los cuales el ordenador con un RTX 2070 Super y un Ryzen 7 3700X
van sin problemas. Es más, tenemos todo en ultra y al máximo y podemos ver que la 2070 Super hay momentos que no está ni al 99 ni al 100%. Va sobrada. Ahora vamos al God of War, un juego de muy actual momento y que se nos mueve igualmente 60, 70 FPS y 80. ¿Dónde está el problema, señores, en utilizar unos componentes de hace 4 años? Pues aquí lo tenéis, el ordenador se mueve perfectamente y creo que este vídeo va a ser un pelín corto, pero bastante aclarativo e informativo de que, por favor, no es necesario que os dejéis todo vuestro presupuesto en una tarjeta gráfica y una CPU de ultimísima generación. Si tienes el dinero, concho, pues claro, gástatelo. Si no tienes el dinero y quieres jugar a cualquier cosa, aquí sí que puedo decir a cualquier cosa, pues aquí tienes un ordenador que va perfecto. Y lo puedo decir porque lo uso yo desde el primer día, desde hace 4 años.